Bienvenidos al canal. ¿Tu PC está lenta, se congela o te aparece errores extraños? Podrías tener problemas en tu disco duro que están afectando el rendimiento y poniendo en riesgo tus archivos. En este tutorial te enseñaré a usar una poderosa herramienta nativa de Windows, el comando chkdsk, para solucionar estos fallos de raíz, con solo dos sencillos pasos usando los parámetros /F y /R. Aprenderás a reparar tu disco de forma rápida y segura. Quédate hasta el final porque este conocimiento es esencial para mantener tu equipo en perfecto estado. Y si no puedes iniciar Windows, no te preocupes. También te diré cómo acceder a estas opciones avanzadas. Escribe CMD en el buscador. Luego haz clic derecho sobre el símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador. En la consola de Windows que se abre, escribe cd espacio /inclinada para ir directamente al directorio raíz del disco donde estás trabajando, normalmente el disco C, y pulsar Enter. Ahora, escribe chkdsk espacio /inclinada signo de interrogación y pulsa Enter. Cuando usamos este comando en Windows, abrimos un menú con las herramientas de ayuda de CHDSK. Allí se muestra una descripción general de su función y todos los parámetros disponibles, que permiten verificar el estado de un disco y corregir errores en el sistema de archivos, entre otras cosas. Apóyame suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta. Esto ayuda muchísimo para que YouTube le recomiende a más personas que también lo necesitan. Gracias por estar aquí. En este caso explicaré solo cómo usar los parámetros /F y /R. El parámetro /F corrige los errores del disco. Se utiliza para reparar errores lógicos, es decir, problemas en la forma como Windows organiza y administra los archivos. Por ejemplo, nombres de archivos dañados, carpetas que no abren correctamente, archivos perdidos en el índice o espacios usados de manera incorrecta. En el parámetro /R encuentra sectores defectuosos y recupera la información legible. Este corrige errores más graves porque busca los sectores dañados en el disco físico. Intenta recuperar la información que se pueda salvar y marca esos errores para que no se vuelvan a usar. En pocas palabras, detecta y aísla daños físicos en el disco. Además de arreglar los errores de organización, como lo hace /F. Limpiaré la consola para no saturarla de información, aunque si quieres la puedes dejar así. Paso 1. Usar el parámetro /F. Comenzaré usando el comando chkdsk espacio /F para corregir errores lógicos en el disco. Escríbelo y pulsa Enter. El sistema indicará que no se puede ejecutar porque otro proceso ya está usando el volumen y preguntará si deseas que se prepare para ser comprobado la próxima vez que se reinicie el sistema. Escribe S para aceptar y pulsar Enter. El mensaje confirmará que el volumen se comprobará la próxima vez que se reinicie el sistema. Escribe Exit para salir de la consola y procede a reiniciar el equipo. Debes dar tiempo mientras se realiza el proceso. Al reiniciar, comenzará el chequeo del disco, que demorará según la gravedad de los problemas encontrados, la capacidad del disco y la velocidad del equipo. Paso 2. Usar el parámetro /R. Repite el inicio como en el paso 1.
Escribe CMD en el buscador. Haz clic derecho sobre el símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador. En la consola escribe cd espacio barra inclinada y pulsa Enter. Ahora escribe chkdsk espacio barra inclinada R y pulsa Enter para buscar sectores defectuosos y recuperar la información legible. El sistema te dirá, igual que en el paso anterior, que el volumen está en uso y te preguntará si deseas programar la comprobación para el próximo reinicio. Escribe S para aceptar y pulsa Enter. El mensaje confirmará que el volumen se comprobará la próxima vez que reinicie el sistema. Escribe Exit para salir de la consola y reinicia el equipo. En este caso, el proceso tardará más que en el paso 1, ya que además de corregir errores lógicos, también buscará y aislará sectores físicamente dañados. Aceleraré el video para agilizar el tutorial y no hacerlo monótono. Al final, el equipo terminará de cargar y regresará a la normalidad. Si este video te fue útil, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perder más soluciones como esta. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.